Amén. La palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. ¿Qué no va a pasar? La palabra de nuestro Dios. Amén. Mire, el día de hoy vamos a ver creer en su palabra. ¿Cuántos sabemos que es importantísimo creer en la palabra de Dios? Mire lo que nos dice, y el Señor Jesucristo estableció en la Biblia y queda registrado, que el cielo y la tierra van a pasar, pero solo las palabras de Jesucristo, las de Dios, no van a pasar. Estamos llamados como pueblo a creer en la palabra de Dios. ¿Quién es eterno? Y la palabra que proviene de Dios, ¿qué será? Amén. Dios vive en la eternidad. Aún el plan de salvación de Dios, ¿a dónde nos quiere llevar? A la eternidad. Pero para esto nosotros necesitamos tener el Espíritu Santo dentro. Necesitamos tener a la presencia de Dios dentro de nosotros. Cuando la palabra de Dios te dice que el cielo y la tierra pasará, otra versión dice que el cielo y la tierra va a dejar de existir. ¿Por qué cree usted? ¿Quién creó el universo? Un propósito. Tiene un tiempo. Aún el tiempo habita dentro de Dios. Dios es el creador de todo. Y nos dice que la tierra por un tiempo también va a existir. Así también el cielo que vemos por un tiempo. Porque Dios no está ni en este tiempo, ni en este espacio, ni en esta dimensión. Aún dice que la tierra es ¿qué? Estrado de los pies de Dios. Ahora, cuando la palabra de Dios te dice mis palabras no pasarán, ¿qué te está diciendo la palabra? Que no va a dejar de cumplirse. Lo que Dios te prometió no va a dejar de cumplirse. ¿Cuántos sabemos que tenemos poder en nuestra lengua? Proverbios 18:21. Tienes poder de vida o de muerte en tu lengua. Del fruto de tus labios se saciará tu vientre. Lo que tú hablas regresa a ti. Si en tu lengua tú no mueves poder, sueltas vida, sueltas propósito, sueltas cambio, sueltas poder, pues la lengua está alineada sencillamente a muerte. La palabra de Dios, ¿usted la puede ver? ¿Y qué es ver? Creer en lo que no ves. Cuando a usted se le ora y se le ministra y se le dice fuera en el nombre de Jesús al demonio, ¿se va o no se va? Por tos, por eructo, por bostezo, por vómito, por escalofrío, por llanto, por un grito, se va. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios no va a pasar. Las palabras de Dios no van a pasar, no van a dejar de cumplirse. Pero, ¿qué es lo que primero trabaja el enemigo en la mente de un cristiano, en la vida de un cristiano? ¿Qué dice el mundo? Las palabras se los lleva el viento. Pero es palabra de hombre, no la de Dios. El diablo va a trabajar para que tú pienses, convencerte, hacerte sentir y hacerte real, hacerte que te convenzcas de que la palabra de Dios no funciona. Pero la palabra de Dios dice que es poderosa, viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Cuando Dios habla, cambia todo. Cuando Dios habla, libera, levanta, planta, edifica, transforma, dimensiona. Pero el tema es para preguntarnos, ¿por qué si la palabra de Dios es poderosa, a veces no causa nada, aún en nuestras propias vidas? ¿Por qué cree usted? Es tremendo. La fe. El enemigo de la fe, la duda, la incredulidad. Y miren, esto es tan tremendo.
el cielo y la tierra va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué el cielo y la tierra va a pasar y va a dejar de existir? Y miren, cuando uno le dice, ay, sí, el cielo y tierra va a pasar, más su palabra no va a pasar, y hay en otras iglesias hay el cántico, cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. ¿Pero por qué? Porque aún la tierra, que es millones de kilómetros grande en el espacio, va a dejar de existir. Porque aún el cielo vasto, todo el espacio que vemos, que es el primer cielo, va a dejar de existir. Hay un detalle pequeño. Y ya les voy a compartir. La pregunta es, ¿por qué si la palabra de Dios es poderosa y eficaz, no causa nada a veces ni en nuestra propia vida? ¿Sabe por qué? Primero, ¿sabe cuál es el único ser que tiene libre albedrío? Nosotros. Y aún la Biblia nos evidencia que los ángeles tienen voluntad propia. Por eso Satanás decidió rebelarse contra Dios. Y como nosotros tenemos libre albedrío, tenemos la capacidad de decidir creer o no creer. Nosotros en nuestro libre albedrío y voluntad propia tenemos la capacidad de escoger entre guardar el Espíritu Santo dentro de nosotros o el de seguir viviendo en pecado y que el Espíritu Santo se vaya de nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de creer que todo es posible o de no creer que nada es posible, aun oyendo que Dios puede hacer todo posible. Es por eso que la palabra en nosotros muchas veces no causa nada, es porque tenemos libre albedrío y la voluntad de escoger si creo o no creo. Romanos 10:17, por favor. ¿Qué nos dice la palabra en Romanos 10:17? Que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y qué tiene que oír? Entonces usted no tiene que andar oyendo música del mundo. Usted no tiene que andar oyendo cualquier cosa que hablen en películas. Usted no tiene que andar oyendo a gente incrédula. Usted no tiene que andar oyendo palabras de gente que no quiere convertirse a Dios. Porque si la fe viene por el oír, también le viene la contaminación, le viene el pecado, le viene la tristeza, la duda, la amargura. ¿Qué está oyendo? ¿A quién oye más? ¿Y qué permite que llegue al corazón? Si la fe viene por el oír, entonces quiere decir que por estas orejitas también usted permite y escoge qué tipo de vida quiere vivir. Si la fe viene por ¿el oír qué? Y dice que cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces, ¿a qué estamos llamados a creer? En la palabra de Dios. ¿Vamos comprendiendo? Ahora, ¿por qué el diablo no quiere que tú escuches palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Qué viene el diablo? ¿Y el diablo viene a qué? ¿Sino a qué? Robar, hurtar, matar, destruir. Y el diablo te quiere desconectar, desenfocar de que tú vivas escuchando palabra de Dios, la alabanza de Dios, la prédica de la palabra de Dios. Porque él quiere, lo primero que él quiere robarte, ¿sabes qué es? Tu fe. Porque cuando te robó la fe, perdiste hasta la salvación. Cuando te robó la fe, perdiste la salvación, empiezas a vivir en pecado, empiezas a perder tu vida, tu salud, tus finanzas, tu asignación, todo. Y aún la promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces el diablo no tiene muchas veces que atacar a toda tu familia. Si tú eres el llamado, eres el instrumento a ser levantado por Dios para salvar a tu casa, a tu familia, solo con que el diablo robe la fe de una persona en la casa, se pierde la promesa. ¿Se da cuenta? Por eso el diablo nos trata de desconectar de Dios.
para que no leas Biblia, para que no escuche prédica, para que no lleves vida congregacional, porque el diablo sabe que si te roba la fe, te robó todo, te perdiste. Así tengas ganado todo el mundo, ¿de qué te sirve si tu alma te pierde? Si te robó la fe, se va a perder tú y tu casa, ya no va a ser salvo si te robó la fe a ti. Tremendo. Mientras usted no oiga la palabra de Dios, la cual viene fe a ti, no va a tener fe. Y sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar al Señor. Pero eres Dios de amor, ¿por qué no le voy a poder agradar? Sí, Él te ama. ¿Eres pecador? Yo fui un pecador. Todos llegamos perdidos y extraviados. Por eso dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Pero asimismo por otro vino salvación, Jesucristo. Entonces, nosotros debemos ser sabios y no dejarnos desconectar de oír la palabra de Dios. Pero la gente dice, es que solo cuando me predican oigo la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, también está escuchando la palabra de Dios. Porque dice que las Escrituras fueron inspiradas ¿por quién? Reveladas, escritas por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo le demostramos a Dios que vivimos en fe? ¿Sí? ¿Cuesta la fe? Por obra le demostramos. ¿Cómo yo le demuestro a Dios que no vivo por fe? ¿Nos hemos puesto a pensar en esto? Porque no vivo en santidad. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y si yo tengo fe, ¿en qué voy a vivir? En santidad. ¿Cómo más le demuestro a Dios que no vivo en fe? Porque no pongo mi fe por obra. No camino en lo que Dios me manda hacer. No vivo en oración. Porque la palabra te dice, no dejes de orar. Orar sin cesar, orar unos por otros, orar por todos los santos de la iglesia. Pero si no oro ni por mi propia vida, ¿por qué será? ¿Porque tengo fe o no tengo fe? No hay fe. Son pequeños detalles que a Dios, aunque yo le diga, yo le creo a Dios, yo le amo a Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, pero si yo no vivo con estos pequeños detalles, no estoy teniendo fe y no estoy creyendo en la palabra. Es por eso que muchos cristianos no llevan vida congregacional, aunque dicen Dios está conmigo, yo soy cristiano, uy, cómo le adoro a Dios. No lleva vida congregacional. Y el diablo les tiene mentiras metidos en la casa pensando que son salvos y que Dios está con ellos. Cuando Hebreos 10:25, ¿qué nos dice? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y yo diría, mala costumbre. Si la Biblia me dice que no debo dejar de congregarme, y eso está escrito en la Biblia, es palabra de Dios. Y dice que cielo y tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y si ese es un mandato por la palabra de Dios y yo no me congrego, ¿le estaré creyendo a Dios? Imposible. Por eso dice la Escritura, el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento, porque adaptamos la Biblia, adaptamos al Dios a la carnalidad que queremos vivir. Y por eso dice la palabra, que aún todos los que le digan Señor, Señor, no van a entrar al reino de Dios. Y aún esta palabra es tremenda, porque Dios les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad.
Porque aunque cojan una Biblia, no están enfocados en la salvación. Porque aunque te prediquen en el nombre de Dios, no viven lo que predican. Fácil. Es por eso que a mí a veces me cuestionarán mucho, pero a mí la convicción de un cristiano o cristiana, de un hijo o una hija de Dios, va más allá de ir a la iglesia. Que todos caímos en pecado, sí, que todos llegamos en pecado, sí, que todos andábamos en tinieblas, sí, que todos nos equivocamos, sí, que todos caímos, sí, pero el problema es dejarse caído siempre. O el problema es que si ya Dios fue, te limpió, te levantó, es seguir caído otra vez por siempre. Porque Dios arde de amor por limpiarnos, por bendecirnos, por restaurarnos, por sanarnos, por ungirnos. El problema no es fallar, no es pecar, no es caerse, equivocarse. El problema es quedarse allí. Por eso dice la palabra que es sencillo demostrarle a Dios que creo o no creo en la palabra. Pequeños detalles y podría profundizar un montón de cosas. ¿Por qué el cielo y la tierra va a dejar de pasar? Va a dejar de existir. Y solo habla del cielo y la tierra. No habla de los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Ya has puesto a pensar en eso? Esto era tremendo en la mañana cuando Dios me venía ministrando. ¿Quién tiene espíritu? ¿La tierra, el cielo o nosotros? ¿Y quiénes pasamos a ser salvos y a partir a la eternidad por el Espíritu de Dios? La tierra, el cielo, nosotros. Por eso el cielo y la tierra va a pasar, pero usted no va a pasar, porque Dios en su plan eterno definió por su palabra matar a un Salvador. Usó la boca de un profeta para darnos la promesa, y su palabra no ha pasado. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe, porque creemos en la palabra. Por eso dice que solo el cielo y la tierra va a pasar, pero no dice el creyente, el cristiano, el que recibió al Hijo de Dios y vivió en fe va a pasar. No, Él pasa a la eternidad. Porque nosotros sí tenemos espíritu, soplo de vida del Creador, la tierra no. Las estrellas no, el sol no, las constelaciones no. Nosotros somos el único ser en la creación de Dios que tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Y como dice en Apocalipsis, con el cual fuiste sellado para el día de tu redención. Todo lo que tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de sí no es perecible. Por eso dice la palabra, ocuparse de la carne es muerte, pero el que se ocupa del Espíritu segará y segará vida eterna. Por eso el cielo y la tierra va a pasar. Mire cuántas cositas escondidas en un versículo. Usted es eterno porque tiene Espíritu de Dios. La tierra fue creada por la palabra de Dios, pero no tiene Espíritu de Dios. Por eso somos eternos. Ahora, el tema, mis hermanos, creer la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Y esto deberíamos sabernos al aire. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Salvación. ¿Creyendo qué? La palabra. Fe. Ahora, el pequeño detalle es que si la salvación viene por gracia de Dios y la salvación se accede por fe, si yo no me congrego, ¿usted cree que vivo en fe? Si yo no oro, ¿cree que tengo fe? Si no vivo en santidad, ¿cree que tengo fe? Si no pongo mi fe por obra, ¿cree que tengo fe? Así diga que tenga fe. ¿Y la salvación por qué se recibe? Hay gente convencida de que está siendo salva, diciendo que vive en fe, pero en realidad no vive en fe. Ni siquiera se congrega, porque no tiene fe.
¿Se da cuenta, hermanos, hermanas? Se van a perder un montón de gente. Porque aún la salvación se recibe por fe. Pero si usted vive contrario a la fe, ¿dónde va a ir a parar? Es tremendo esto. Si Efesios 2:8 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, llevamos una vida de fe, llevamos apartados del mundo por la fe, llevamos una vida de oración por la fe. ¿Se da cuenta cómo el diablo nos convence? Y por eso es que en las iglesias háblenme de la salvación, del amor de Dios, de la misericordia. Sí, Dios te ama y por eso ya te dio la salvación. El que debe acceder y acercarse por fe y vivir por fe y vivir como si tuviera fe eres tú, no Dios. Yo vivo por fe, pero me voy por la lucha. Yo creo en Dios, pero me vivo fumando. Yo creo en Dios y alabo a Dios y le oro a Dios, pero vivo mintiendo. Imagínense. No es decir, es demostrar. Tremendo. Uno decide a dónde va a terminar. Y yo digo, muchas veces no nos convencemos hasta que no experimentamos. Y hay tanta gente incrédula hablando de Dios, pero no se convence de salvación, no se convence de cielo, del cielo y del infierno, no se convence de Dios y de Satanás. No creen ni para sí mismos, menos para otros. Yo a estas personas les invitaría a que le oren a Dios y digan, Señor, yo no te creo, no estoy convencido, por eso sigo pecando, por eso sigo tibio espiritual, por eso no oro, no me congrego, no ando en santidad, no llevo haciendo la obra. Señor, yo no te creo, no me convenzco. Y les retaría, les invitaría, y a los que quedan en YouTube esta prédica, a que le digan, Señor, yo no te creo que hay cielo e infierno. Y si es así, mándame 5 minutos al infierno, a ver con qué testimonio regresan, y a ver si así el pueblo de Dios se convence de que Dios es real, de que hay un plan de salvación, de amor, pero que lo tomamos en el tacho de la basura y lo lanzamos una y otra vez. No basta con decir que creo, debo vivir como si lo hiciera. Tremendo. Cielo y tierra va a pasar, pero las palabras de Dios no van a pasar. Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando yo creo la palabra, tengo fe. Y la fe atrae el poder de Dios. La fe mueve el poder de Dios. La fe provoca milagros por el poder de Dios. Es fácil distinguir a una persona que no cree la palabra de Dios, porque no hay cambio. La misma atadura al pecado, la misma lucha, la misma manera de ver, de sentir, de pensar, de actuar, de decidir. Así digamos que tenemos fe. Por eso dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede hacer nada. Es tremendo, mis hermanos. Pero cuando Dios nos confronta con la palabra, no nos gusta. Hay gente que habla, iglesias de mucho amor, sí es verdad, pero también Dios, porque te ama, te dice la verdad para hacerte libre, porque dijo Jesucristo que la verdad nos hará libres. Ahora, creer en la palabra de Dios. Hebreos 11:3, por favor, mis hermanos. ¿Quién me ayuda leyendo con voz de trueno?
Hebreos 11:3. Más adelante de Mateo. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido del universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Por la fe entendemos, creemos, comprendemos, nos convencemos de que ha sido constituido el universo, o sea, todo, incluido nosotros. ¿Por qué? La palabra de Dios. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que hoy tú ves fue hecho de lo que no se veía. Pero somos una réplica del mundo espiritual. Nosotros aparecimos después del mundo espiritual. Porque lo que hoy es hecho fue hecho de lo que no se veía. La fe materializa las cosas. La fe crea, la palabra transforma, la palabra edifica. Pero el problema es este. Tenemos fe para recibir, pero no fe para dar. Ore para que me sane, ore para que me libere, ore para que me dé trabajo, ore para que me dé casa, ore para que me dé carro, ore para que me dé finanzas, ore para que me vaya bien en mis estudios, ore para que Dios me añada algo a mi vida. Fe para recibir. En el caso de más de 300 personas alcanzadas en estos años, nunca nadie ha pedido oración para renunciar a su vida y consagrarse a Dios. Fe para recibir, no para dar. Es importante creer y tener fe, pero en algún momento debemos crecer solo para recibir, sino para dar. Santiago 5:15, por favor. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué creer en la palabra? Porque hay promesas que Dios ya ha dado, pero la hemos estado dejando de creer. Porque hoy Dios va a entregar palabra y es importante que empecemos a creer. Santiago 5:15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 5:15? ¿Quién tiene? Santiago 5:15. Amén. Dice la palabra de Dios. Amén. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Amén. Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará. Otra versión dice: sanará. ¿A quién? Al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. ¿Quién está orando aquí? ¿Una persona o un enfermo? ¿Qué fe está demostrando aquí la persona que está orando por el enfermo? Fe para dar. Hechos 1:8, ¿qué fue la promesa? Y dice: ¿y recibiréis qué? Cuando el Espíritu Santo. ¿Y ahí qué fe hay? Recibir. ¿Se da cuenta, hermanos, hermanas? Hay que creer la palabra de Dios. Así como usted tiene fe para recibir, también debe tener fe para dar.
Porque Hechos 1:8 está antes de Santiago. Hechos 1:8 te dice que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. ¿Recibes poder para qué? Para dar. Y el problema es que somos como máquina de los deseos. Dame. Y tu prójimo enfermo. Tu prójimo en depresión, sin nadie quien le predique el Cristo que te libertó a ti. Tu prójimo atado a pecado, pero no hay alguien que le diga: a mí me libertó de mi pecado Jesucristo. Fe solo para recibir, no para dar. Todos podemos movernos en la fe para dar también. Y aquí nos enseña un principio tremendo. Debe haber fe en el que ora y fe en el que recibe la oración. Si uno de los dos falla, no pasa nada. Y peor aún si los dos no tienen fe. Es por eso que la gente dice: lloro mucho, pero siguen tomando. Lloro mucho, pero sigo incrédulo. Lloro mucho, pero mi vida no cambia. Lloro mucho, mi familia, mi casa no cambia. Y aquí te dice que el enfermo se va a sanar cuando tú eres ¿con qué? La oración de fe sanará. Usted puede orar 100 años de rodillas ayunando, pero si no oro con fe, no provoco nada. Es por eso que la gente que dice lloro y no pasa nada, no hay fe. La fe mueve el poder de Dios. Cuando usted ora con fe, hasta Dios le muestra visión, le habla audiblemente, le da un versículo, le habla por sueños, porque tiene fe. Pero si lloro y nada pasa, nada sucede, nada siento, nada veo, nada percibo, nos está faltando fe. O nos está faltando santidad, o nos está faltando obediencia. Amén. Vamos más adelante. Santiago 1:6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Santiago 1:6. Dice: pero pida ¿con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien te la haga recibirá cosa alguna del Señor. Es que lloro en mi casa, pero no voy a la iglesia y Dios está conmigo. No está teniendo fe, porque no está cumpliendo la palabra de Dios. Pida con fe, ore con fe, no dudando nada. Y mire lo que dice: porque es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra parte. Si usted ora con fe, pero vive inestable, intermitente yendo a la iglesia, vive en doble ánimo, vivo hoy se creo, mañana no creo, hoy le alabo, mañana no alabo. El que no pide con fe dice que es semejante a la ola del mar. Tengo un ascensor espiritual. Creo, no creo. Creo, no creo. Ahí es donde uno evidencia si el cristiano está sufriendo transformación. Pero si sigue inestable, intermitente y de doble ánimo, somos arrastrados, como dice aquí, arrastrados de un lado a otro. Por eso la gente sigue atado al mismo pecado, a la misma carnalidad, a la misma mundanalidad, a la misma culpa, a la misma depresión, al mismo alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, fornicación, adulterio, a todo. Y lo más trágico es que, mire, aquí te da a entender de que alguien puede orar dudando, pero ¿qué va a recibir? Pero está orando, pero no creyendo, y no va a recibir nada. Es allí donde uno debe meditar. Llevo meses orando por esto y nada pasa. Llevo años orando por esto, no pasa nada. Llevo décadas, 10, 20, 30, yo he visto personas de hasta 40 años en una iglesia orando y no han cambiado ni esa propia persona y menos su familia.
Porque ahí me dice que vive orando con fe. Esto no es carrera de velocidad o de resistencia, no es experiencia laboral. Y la gente aún en eso tiene la creencia de que el pastor debe estar hecho pasita, arrugado. Esto no es experiencia laboral, esto es relación e intimidad con el Espíritu Santo. Allí se da fruto. Por eso David fue jovencito, avergonzó todo un pelotón, solito. ¿Cuál era el profeta niño? Isaías, un chiquitín, con poder sobre reinos, para plantar, arrancar, derribar y establecer. Es la fe, creer la palabra. Tremendo. Ahora, ahí vamos comprendiendo. La fe viene por el oír la palabra. Todo fue hecho ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y debemos creer en su palabra. Porque para el que cree, todo es posible. Pero el que tiene que creer en Dios, en la palabra de Dios. Es por eso que el pueblo no provoca milagros. Tremendo. Por eso la gente no se convence, ni ellos mismos han cambiado, porque oran pero no tienen fe. Y por eso no ven cumplida la promesa. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo en tu casa. Creer en la palabra, hay promesa. Pero que la persona va y se siente en la iglesia, no ha cambiado ni su vida ni su familia. Porque no hay fe, no se cree en la palabra. Ahora, como vimos allí, no dudando por nada. ¿Usted cree que la duda es pecado? ¿Por qué? Porque no estamos creyendo en Dios. Porque desconoce todo el poder de Dios. Porque menosprecia todo el poder de Dios. Porque subestima todo el poder de Dios. La duda es pecado. Y dice que cuando tú oras, aún tienes duda, eres arrastrado por tus propias emociones, por tus propias pasiones, por tus propias carnalidades. Y para ir concluyendo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Usted sabe cuál fue el pueblo que más dudó de la palabra de Dios? Israel cuando salió de Egipto. ¿Pero usted cree que la duda tiene consecuencias? Sí. Tiene consecuencias la duda. Dios le llama a Moisés, Dios se le manifiesta a Moisés, Dios le da palabra que va a sacar al pueblo de Israel de cautividad de Faraón. Vieron las plagas, vieron las señales, abrió el mar rojo, salieron al otro lado del desierto. Empezaron a comer, empezaron a beber por el poder de Dios, pero no creyeron, dudaron. No había agua, dudaban, hoy nos vamos a morir de sed. No había carne, ay, no, ya teníamos carne y aquí vamos a morir de hambre. Ojalá Dios nos hubiese dejado morir en Egipto. Duda, aún viendo, duda, aún sintiendo el poder de Dios, duda, aún bebiendo del poder de Dios, duda. No creyeron la palabra, aunque se vieron que el Faraón con su ejército estaba al otro lado, ellos ya estaban salvos. Dudaron, no creyeron la palabra de Dios. Vamos a Números 14. Números 14, 26 al 28. Tremenda la palabra de Dios. Números 14, 26 al 28. Amén. Dice la palabra de Dios, Números 14, 26 al 28. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo
depravada multitud que murmura contra mí las querellas, las quejas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. ¿Hasta cuándo ha de dudar este pueblo? ¿Hasta cuándo ha de murmurar? ¿Hasta cuándo se han de quejar? Es por eso que yo digo, no se queje tanto. ¡Ay, al sol! ¡Ay, al frío! ¡Ay, la lluvia! ¡Ay, el cansancio! ¡Ay, me toca correr! ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, levantarse a madrugar a hacer esto! Y mire lo tremendo. Si contra Dios murmuraron, ¿qué podemos esperar hacia nosotros? Si comiendo maná del cielo fielmente, le murmuraron. Si viendo que Dios les dio agua de la peña, de la roca, le murmuraron a Dios. Si viendo que venía una nube de codornices cuando se hartaron del maná, porque aún el maná lo menospreciaron, solo esto tenemos, que parecen semillas de culantro, estamos cansados, queremos carne. Y aún Dios les manda codornices, murmuraron contra Dios. No murieron congelados porque tenían la columna de fuego, murmuraron contra Dios. ¿Qué esperamos nosotros de gente que nunca ha oído ni ha recibido de Dios? Pero Moisés no se perdió. Todo el sacrificio que él hizo en fe llegó a la presencia de Dios. Que la murmuración, que la crítica, que el menosprecio de alguien por el cual usted hizo fe, compartir, testificar o tratar de acercarle a Dios, usted siéntase bendecido. Porque el diablo critica, murmura y condena cuando impactó esa vida. Tremendo. Ahora, dudaron. En Egipto había carne, en Egipto había comida, en Egipto había agua, en Egipto los animales, en Egipto la casa, en Egipto. Dudaron, comiendo, bebiendo, caminando del poder de Dios, dudaron. Y era tanta la queja, tanta la duda, como dice, la depravación de sus lenguas, de sus pensamientos, de sus actitudes que murmuraban contra Dios, y las querellas, la crítica contra Dios, que Dios les dijo, vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así voy a hacer con vosotros. Y murieron todos los de 20 años hacia arriba por incrédulos, por no creer en Dios. Y mire lo terrible, el versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Es por eso que la gente está tan atrasada en su propia vida, porque viven dudando. ¿Cuántos años le dio Dios por cada día? Un año. Y entre los 40 días que se fueron a ver la tierra prometida y regresaron, dudaron 40 días. Mientras estaban caminando por el desierto, dudaron 40 días. Y por cada día les dio un año de retroceso, un año de estancamiento, un año de dificultad. ¿Se da cuenta por qué no hay que dudar? Porque en el desierto Dios te enseña a depender de quién, de Dios. ¿En qué no le está dudando? ¿En qué no le está creyendo a Dios y está dudando? ¿Quiere que Dios le añada un añito por cada día que no le crea a Dios?
Es por eso que el pueblo de Dios dice: Dios está conmigo. Yo oro en mi casita, yo escucho predica, yo soy un cristiano virtual y Dios está conmigo. Si no, el pueblo de Israel caminando con el poder de Dios, Dios estaba con ellos. Por eso el atraso. Por eso no cambian sus vidas, sus familias, su economía, su salud, todo va de mal en peor. Y viven abriendo un hueco para tapar otro hueco, y viven abriendo un hueco para otro hueco, enfermedad tras enfermedad, problema tras problema. ¿Por qué? Porque cada día que pasa alejado de Dios trae atraso. Porque está dudando de que debe acercarse a la casa de Dios. Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Fe. Si no creo en la palabra de Dios, no tengo fe, y si no tengo fe no me congrego. Y como no le creo a Dios, estoy dudando por cada día que no le creo a Dios. Hay 1 año, 2 años, 3 años. Es por eso que la gente dice: estoy cansado, ya voy 5 años, 3 años, 2 años, 10 años, 20 años y nada ha cambiado. Aunque oyó de Dios, Dios le habló, le ministró, le liberó, le sanó, le liberó, pero se apartó apenas mejoró la situación. ¿Por qué viene al atraso? Porque está dudando de Dios. Tremendo. ¿Quién más no le creyó a Dios? Desde el inicio de los orígenes, Adán y Eva. No comas de este fruto, porque ciertamente el día que lo hagas morirás. Y fue la tan querida Evita a comprarse su manzana caramelada. Lleve 2 por 1, le dijo el diablo. No, pero verás, culebrita, Dios me dijo, le había dicho a Adán que si yo como la manzana caramelada, él y yo vamos a morir. ¿Y qué les dijo el diablo? No vas a morir. Sabe Dios que vas a ser como él, con conocimiento de bien y el mal. Y Eva le mencionó: oh, atractivo, yo también una diosa. Pero en vez de ser diosa, terminó siendo odiosa. Hoy nos toca trabajar, madrugar, estudiar, pero bueno, no creyeron la palabra que Dios le dijo a Adán y a Eva. Hay personajes que casi no le creen a Dios. ¿Quién cree que es usted? ¿Quiénes casi no le creen a Dios? Porque ya vimos 2 casos. El pueblo de Israel no le creyó a Dios. Adán y Eva no le creyó a Dios. ¿Quiénes casi no le creen a Dios? ¿Usted recuerda a Naamán? ¿Quién era Naamán? Era un coronel, un militar, alguien del ejército. ¿Y qué enfermedad tenía Naamán? Lepra. Y dice que él emprendió su viaje donde el profeta, ¿cuál profeta? Eliseo, porque recibió el testimonio de que allá le podían sanar. Y él, mientras iba llevando sus caballitos, sus camellitos, llevaba ropa y plata para dejarle cuando le sanen. Cuando él llegó a la casa de Eliseo, ¿quién salió? ¿Quién era el siervo? Y le dijo: mi Señor dice que vayas y te sumerjas 7 veces en el río Jordán, que quedarás con la piel limpia como la de un bebé. ¿Y qué hizo Naamán? ¿Cómo? ¿No va a salir Eliseo? De tan viaje largo que vengo, y encima más no tiene la precaución de a mí, que soy militar, soy un jefe del ejército, de salir y entenderme. Porque yo pensé que él iba a salir y poner sus manos sobre mí, orar a su Dios, y yo quedaba sano. Y aún en eso, cuando creemos la palabra de Dios, idealizamos y representamos mentalmente cómo Dios tiene que operar para bendecirnos, para sanarnos y para liberarnos. ¿Y qué hizo Naamán después de eso? Se fue enojado. ¿Acaso en Damasco no hay mejores ríos más limpios que el río Nilo? Y el consiervo le dice: pero si no te hubiese mandado a hacer un sacrificio más grande, ¿no lo hubieses hecho? Y casi no le cree la palabra de Dios. Entonces fue, se sumergió 7 veces en el río, y como quedó sano. Saraí, cuando Dios estaba hablando con Abraham, ¿qué le prometió a Abraham? Yo te voy a dar un hijo. ¿Y qué hizo la Sarita?
¿será que a mí me puede dar un hijito? Ya estoy yo viejita, el viejito, par de viejitos, y a veces ni nos acordamos quiénes somos. Y vamos a tener un hijo. ¿Y Dios qué le dijo? Por cuanto no me creíste, ¿habrá acaso algo imposible para Dios? Y tuvo o no tuvo hijo. Tú casi no le creí. ¿Se da cuenta? Creer la palabra de Dios. No importa cuánto demore, no importa lo que sus ojos vean, no importa lo que tenga que pasar. Hay que creer la palabra de Dios. ¿Quién sí le creía a Dios, para poner un ejemplo? El mismo Elías. Ora para que deje de llover. Oró, dejaba de ir. Vete al arroyo de Querit, yo te voy a sustentar con carne y pan por la mañana y por la tarde con cueros. ¿Quién más le creyó? Una mujer que le creyó a Dios, que salvó a su familia de que les lleven a los hijos cautivos como esclavos. La viuda y la vasija de aceite. El profeta le dijo: ven, ciérrate con tu casa, en tu casa con tus hijos, después de haber pedido muchas vasijas, y llénalas de aceite. Y provocó un milagro. Creyó la palabra. Es que Dios no le va a dar un cuaderno, un libro. Dios no le va a mandar un mensaje de texto para que usted crea la palabra. El centurión se acercó a Jesucristo. Di la palabra para que mi siervo sea sanado. Jesucristo dijo: yo voy a tu casa. Le dijo: no soy digno, solamente di la palabra. ¿Qué le dijo? Que diga qué. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesucristo le dijo: yo no he visto tanta fe ni aún en Israel. La mujer sirofenicia: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús. Y los discípulos: cállala, despídela, es molesta. ¿Y qué le dijo Jesucristo? El pan no está bien dárselo a los perrillos, pero es la fe, pero es la palabra. Y le dijo: solamente di la palabra y mi hija sanará. Ese demonio que la atormenta se irá. La palabra. Todo lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía, por la palabra. Lo que Dios quiere materializar de aquí en adelante en su vida es por la palabra. Yo no sé qué va a entregar Dios a usted, pero crea en la palabra. Pongámonos de pie. Vamos ahora.